El estoicismo es una filosofía práctica que surgió en la antigua Grecia hace más de 2000 años y que aún hoy sigue siendo relevante para muchas personas en el mundo. A lo largo de este video, voy a explicarte de manera sencilla qué es el estoicismo, cómo nació, en qué se basa, quiénes fueron sus principales exponentes y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Mi intención es que, al final de este recorrido, tengas una comprensión clara de esta filosofía y de cómo puede ser una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos de la vida moderna. El estoicismo nació en el siglo III a.C., fundado por Zenón de Sitio, un comerciante que, tras perder su fortuna en un naufragio, se interesó profundamente por la filosofía. Esto ya nos da una pista de lo que el estoicismo busca: encontrar la paz interior y el equilibrio, incluso en las circunstancias más difíciles. Zenón estudió las ideas de diferentes escuelas filosóficas de su tiempo, como los cínicos y los académicos, y finalmente desarrolló su propia visión del mundo y de cómo debemos vivir. Esta filosofía la enseñaba en un lugar público de Atenas, conocido como el Pórtico Pintado, que en griego se llamaba Stoa. De ahí el nombre de estoicismo. Pero antes de profundizar en los principios del estoicismo, es importante destacar que esta filosofía no es solo una teoría abstracta o un conjunto de ideas para discutir en debates intelectuales. El estoicismo es una filosofía práctica, orientada a la acción, que tiene como objetivo mejorar nuestra vida cotidiana. Los estoicos no estaban tan interesados en reflexionar sobre temas metafísicos o en construir grandes sistemas filosóficos. Lo que les preocupaba era cómo vivir bien, cómo ser felices y virtuosos, y cómo enfrentar el dolor, la pérdida y las dificultades de la vida. La esencia del estoicismo puede resumirse en una frase muy conocida de Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este es uno de los pilares del estoicismo. La idea de que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Para los estoicos, la clave de la vida buena es aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, y enfocarnos solo en aquello que podemos cambiar. Este principio se conoce como la dicotomía del control. Según los estoicos, hay dos tipos de cosas en la vida: las que podemos controlar y las que no podemos controlar. Lo que podemos controlar incluye nuestras propias acciones, pensamientos, juicios y decisiones. Lo que no podemos controlar son los eventos externos, como el comportamiento de los demás, las circunstancias que nos rodean o incluso nuestra propia salud y eventual muerte. El error que cometemos con frecuencia es invertir energía y preocupación en las cosas que están fuera de nuestro control, lo que inevitablemente nos lleva a la frustración y el sufrimiento. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar con serenidad y a concentrar nuestra energía en lo que sí podemos influir. Por ejemplo, si pierdes tu empleo, puedes lamentarte y desesperarte, algo que es una reacción completamente normal y humana, pero desde la perspectiva estoica, deberíamos enfocarnos en lo que podemos hacer en esa situación. No podemos cambiar el hecho de que hemos perdido el empleo, pero podemos controlar nuestra reacción ante ello. Podemos buscar otro trabajo, aprender nuevas habilidades o incluso reflexionar sobre cómo esa pérdida puede ser una oportunidad para crecer de alguna manera. Este enfoque no significa que los estoicos fueran fríos o insensibles. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas y gestionarlas de manera más racional. Los estoicos reconocen que las emociones forman parte de la naturaleza humana, pero nos invitan a no dejarnos llevar por ellas de manera irracional. Por ejemplo, cuando experimentamos ira, podemos tomar un momento para detenernos y preguntarnos si esa emoción nos está ayudando o si nos está conduciendo a un comportamiento destructivo. Los estoicos creían que la verdadera libertad proviene del control sobre nuestras reacciones emocionales, no de la supresión de las emociones, sino del entendimiento y el manejo adecuado de ellas. Otro principio clave del estoicismo es la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto puede sonar un poco abstracto, pero lo que significa básicamente
es que debemos vivir de manera racional, guiados por la razón y no por nuestras pasiones o deseos irracionales. Los estoicos creían que la razón es lo que distingue a los seres humanos de los animales, y que nuestro objetivo en la vida debería ser actuar de acuerdo con esa razón. Vivir en armonía con la naturaleza también implica aceptar que la vida está llena de cambios, que nada es permanente y que debemos aprender a fluir con esos cambios en lugar de resistirnos a ellos. En este sentido, los estoicos nos invitan a practicar la virtud. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo, lo que realmente importa en la vida, y no entendían la virtud en un sentido moralista, como algo que debamos seguir para ser buenos según las normas sociales, sino como un modo de vivir que nos lleva a la paz interior y a la felicidad verdadera. Las virtudes principales del estoicismo son 4: sabiduría, justicia, coraje y templanza. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones racionales. La justicia es tratar a los demás de manera equitativa. El coraje es la capacidad de enfrentar el miedo y las adversidades con firmeza. Y la templanza es la moderación, el autocontrol sobre nuestros deseos y emociones. Es importante destacar que para los estoicos, la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra propia actitud ante la vida. Esto está relacionado con la dicotomía del control que mencioné antes. Si ponemos nuestra felicidad en cosas externas como el dinero, el éxito profesional o incluso la aprobación de los demás, estamos destinados a sufrir, porque todas esas cosas están fuera de nuestro control y pueden cambiar o desaparecer en cualquier momento. En cambio, si basamos nuestra felicidad en nuestra propia virtud y en cómo respondemos a lo que sucede, entonces estaremos en una posición de mayor estabilidad emocional y mental. Los estoicos no eran fatalistas. Aceptaban que la vida puede ser dura y que el sufrimiento es parte inevitable de la experiencia humana, pero creían que la clave estaba en cómo respondemos a ese sufrimiento. Un concepto central en el estoicismo es el amor fati, que significa amar el destino. Esto no se refiere a resignarse pasivamente a lo que sucede, sino a aceptar con serenidad lo que nos ocurre, incluso las dificultades y las pérdidas, y encontrar maneras de aprender y crecer a través de esas experiencias. Es una forma de transformar los desafíos en oportunidades para ejercitar la virtud. A lo largo de la historia del estoicismo, varios filósofos se destacaron por su capacidad de aplicar estas enseñanzas en sus vidas. Marco Aurelio, por ejemplo, fue un emperador romano que escribió sus reflexiones en una obra conocida como Meditaciones. En ella, Marco Aurelio se enfrenta constantemente a las dificultades de su vida como gobernante, pero siempre con la intención de vivir de acuerdo con los principios estoicos. Uno de sus pasajes más conocidos dice: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Esta frase resume muy bien la visión estoica de que nuestra experiencia del mundo está determinada por cómo interpretamos lo que nos sucede, no por lo que nos sucede en sí. Otro filósofo importante fue Séneca, un asesor político en la corte romana que también fue un prolífico escritor. En sus cartas y ensayos, Séneca ofrece una visión profunda sobre cómo enfrentar las dificultades de la vida con dignidad y serenidad. En una de sus cartas a Lucilio, Séneca escribe: «No es que las cosas sean difíciles porque no nos atrevamos, es que no nos atrevemos porque son difíciles». Esta cita refleja la actitud proactiva de los estoicos hacia los desafíos, invitándonos a no huir de las dificultades, sino a enfrentarlas con coraje y sabiduría. Epicteto, por su parte, fue un esclavo que, a pesar de su condición, se convirtió en uno de los maestros más influyentes del estoicismo. Sus enseñanzas, recopiladas por su discípulo Arriano en los Discursos y el Enquiridión, subrayan la importancia de la libertad interior. Para Epicteto, la verdadera libertad no tiene nada que ver con las circunstancias externas, sino con nuestra capacidad de controlar nuestras propias mentes y emociones. Su famosa frase, «No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa», encapsula este principio central del estoicismo.
El estoicismo, aunque surgió hace más de 2000 años, sigue siendo una filosofía profundamente relevante en la actualidad. En un mundo lleno de incertidumbre, cambios rápidos y desafíos constantes, la filosofía estoica nos ofrece herramientas para mantener la calma, la resiliencia y la fortaleza mental. Nos recuerda que no somos esclavos de nuestras circunstancias y que aunque no podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Aplicar el estoicismo en la vida moderna puede ser tan simple como recordar la dicotomía del control en momentos de estrés o dificultad. Por ejemplo, si estamos atrapados en un atasco de tráfico, en lugar de frustrarnos y perder la paciencia por algo que claramente no podemos cambiar, podemos usar ese tiempo para reflexionar, escuchar algo útil o simplemente practicar la aceptación. También podemos aplicar los principios estoicos en nuestras relaciones personales, tratando de actuar con justicia, sabiduría y templanza, sin dejarnos llevar por las emociones negativas. El estoicismo nos invita a practicar la gratitud por lo que tenemos, a valorar cada momento presente y a no desperdiciar nuestro tiempo preocupándonos por cosas que no están bajo nuestro control. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en la acumulación de bienes materiales o en la aprobación de los demás, sino en el cultivo de una mente tranquila y virtuosa. En resumen, el estoicismo es una filosofía práctica que nos ofrece una guía para vivir una vida más serena, más resiliente y más significativa. Nos enseña que aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello, y que al vivir de acuerdo con la razón y la virtud, podemos encontrar una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Vamos a detallar algunos puntos esenciales que ayudan a entender mejor el pensamiento estoico y cómo aplicarlo. Comencemos nuevamente por la dicotomía del control. Un principio central del estoicismo que establece que existen dos categorías de cosas, las que están bajo nuestro control y las que no lo están. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque la mayor parte de nuestro malestar proviene de nuestra tendencia a preocuparnos por cosas que no podemos cambiar. Si pasamos tiempo y energía angustiándonos por el clima, el tráfico, la opinión de otras personas o los resultados de eventos que están fuera de nuestro control, inevitablemente sufriremos. Este es un patrón que muchas personas experimentan sin siquiera darse cuenta. Los estoicos sugieren que el primer paso hacia la paz interior es hacer esta distinción de manera clara. Imagina una situación en la que has hecho lo mejor que puedes. Preparaste una presentación con esmero, llegaste puntual a una reunión importante, pero aún así no lograste el resultado que esperabas porque surgió algo imprevisto. En ese caso, según el estoicismo, no deberías sentirte frustrado o molesto, ya que hiciste todo lo que estaba en tus manos. Las circunstancias externas están fuera de tu control, y lo único que verdaderamente importa es tu propio esfuerzo y actitud ante los resultados. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, afirmaba que la serenidad viene cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos influir y aceptamos el curso de los acontecimientos tal como son. El desapego estoico es otro tema que merece más atención. A menudo se malinterpreta el desapego como una invitación a no sentir emociones o no involucrarse en la vida, pero esto no es lo que los estoicos promovían. El desapego estoico no significa que debamos ser fríos o insensibles, sino que se refiere a la capacidad de estar emocionalmente preparados para enfrentar la pérdida y el cambio sin que nos destrocen. El desapego significa que debemos valorar las cosas y las personas que amamos, pero al mismo tiempo entender que todo es temporal y que nada, ni siquiera nuestras relaciones más queridas, nos pertenece permanentemente. Esto no debería ser motivo de tristeza, sino de reflexión y de mayor aprecio por el presente. Una práctica relacionada con este desapego es el Vai Memento Mori, que significa recuerda que morirás. Aunque puede parecer sombrío, el propósito de esta práctica no es deprimirnos, sino motivarnos a valorar cada día y cada momento. Al recordar que nuestra vida es finita,
Los estoicos creían que podíamos vivir más plenamente, centrándonos en lo que verdaderamente importa y dejando de lado preocupaciones triviales. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre la mortalidad en sus meditaciones, señalando que la fugacidad de la vida es lo que le da valor. Si somos conscientes de que nuestra existencia es limitada, nos volvemos más intencionales con nuestras acciones y decisiones. Un punto adicional para explorar más a fondo es el concepto de virtud en el estoicismo. Para los estoicos, la virtud es el bien supremo. Mientras que otras filosofías pueden centrarse en la búsqueda de la felicidad, el placer o el poder, los estoicos consideraban que la única forma verdadera de vivir una vida plena era cultivando la virtud. ¿Qué es exactamente la virtud? Los estoicos dividían la virtud en 4 áreas principales. 1. Sabiduría, que implica la capacidad de tomar decisiones justas y razonadas. 2. Coraje, que se refiere a la fortaleza de enfrentar el miedo y la adversidad con dignidad. 3. Justicia, que es la capacidad de actuar de manera justa y equitativa hacia los demás. 4. Templanza, que es la moderación y el autocontrol, especialmente en lo que se refiere a los deseos y emociones. Cada una de estas virtudes puede practicarse en la vida cotidiana. Por ejemplo, la templanza podría aplicarse al comer de manera moderada, sin caer en excesos. El coraje puede ejercitarse al tomar una decisión difícil en una situación de incertidumbre. Para los estoicos, la práctica de la virtud es la verdadera fuente de felicidad, ya que nos permite vivir en armonía con nuestra naturaleza racional. Ahora hablemos más de la sabiduría práctica estoica. Esta no es la sabiduría que uno obtiene solo de libros o estudios académicos, sino la habilidad de aplicar principios filosóficos a la vida diaria. Los estoicos creían que para ser sabios, debíamos aprender a vivir de acuerdo con la razón, en lugar de dejarnos llevar por las pasiones o los deseos inmediatos. Séneca, uno de los filósofos estoicos más famosos, enseñaba que muchas veces sufrimos porque buscamos la felicidad en placeres efímeros, en cosas materiales o en la aprobación externa, cuando en realidad la paz y la satisfacción vienen de vivir de manera virtuosa y conforme a la razón. Uno de los ejemplos más prácticos de esta sabiduría estoica es la técnica de la visualización negativa, o premeditatio malorum. Esta práctica consiste en imaginar los peores escenarios que podrían suceder en nuestra vida, no con el propósito de angustiarnos, sino para prepararnos mentalmente y fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante las adversidades. Si visualizamos con frecuencia lo que podría ir mal, cuando algo desafortunado realmente ocurra, ya habremos entrenado nuestra mente para enfrentarlo de manera más serena y equilibrada. Este enfoque contrasta con el pensamiento positivo convencional, que muchas veces ignora la posibilidad de que las cosas salgan mal. Los estoicos creían que estar preparados para lo peor no solo nos hace más resilientes, sino que también nos permite apreciar más lo que tenemos en el presente. Otro aspecto fundamental del estoicismo es la idea de cosmopolitismo. Los estoicos creían que todos los seres humanos formamos parte de una comunidad universal y que nuestra responsabilidad es actuar con justicia y respeto hacia los demás, independientemente de nuestra nacionalidad, estatus social o creencias. Marco Aurelio, como emperador, veía su papel no solo como gobernante de Roma, sino como un ciudadano del mundo, responsable de toda la humanidad. Esta visión cosmopolita tiene resonancia en el mundo moderno, donde la interconexión global nos permite sentirnos más unidos que nunca, pero también puede generar tensiones y divisiones. El estoicismo nos invita a ver más allá de las diferencias superficiales y a reconocer nuestra humanidad compartida. El estoicismo también tiene mucho que decir sobre la autodisciplina. En nuestra vida moderna, donde estamos constantemente bombardeados por distracciones y tentaciones, la capacidad de autocontrol y de enfocar nuestra atención en lo que verdaderamente importa es más valiosa que nunca. Para los estoicos,
La autodisciplina no es un sacrificio o una carga, sino un camino hacia la libertad. Cuando tenemos control sobre nuestros impulsos y deseos, ya no estamos a merced de las circunstancias externas. En palabras de Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. La verdadera libertad, según los estoicos, no es hacer lo que queramos en cualquier momento, sino tener la capacidad de actuar de manera racional y virtuosa en todas las situaciones. Finalmente, no podemos hablar del estoicismo sin mencionar su enfoque en la aceptación del destino. El concepto de amor fati, que mencionamos antes, es una idea estoica muy poderosa. No solo se trata de aceptar el destino, sino de amarlo. Esto puede parecer radical al principio, pero lo que los estoicos nos invitan a hacer es ver cada experiencia, buena o mala, como una oportunidad para practicar la virtud. Si algo malo nos sucede, en lugar de resistirnos o lamentarnos, debemos verlo como una oportunidad para practicar la paciencia, el coraje o la sabiduría. Al adoptar esta actitud de aceptación activa, dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a fluir con ella, encontrando significado y valor incluso en las dificultades. Al final, el estoicismo nos ofrece una manera de vivir que se centra en lo que realmente importa. ¿Cómo respondemos a los desafíos de la vida? ¿Cómo cultivamos nuestras virtudes y cómo encontramos paz interior a pesar de las circunstancias externas? Es una filosofía de vida que, aunque nació en la antigua Grecia, tiene una relevancia impresionante en el mundo moderno. Nos invita a ser más conscientes de nuestras acciones, a vivir con intención, a aceptar lo que no podemos cambiar y a concentrarnos en lo que verdaderamente podemos controlar. Y lo más importante, nos enseña que la felicidad no se encuentra en las cosas externas, sino en nuestra propia mente, en la manera en que vivimos nuestras vidas día a día, con virtud, sabiduría y serenidad.